Bien, lo que se indica en los libros alrededor del amplificador diferencial es básicamente de que son dos transistores que están unidos por emisor a una cierta fuente de corriente constante. Y que tienen una fuente positiva, una fuente negativa y dos entradas. Bueno, eso es lo que muestran los libros, aunque no explican muy bien a qué se deba. En el libro de Volta, por ejemplo, y otros similares, igual, ¿no? Ponen ya dando valores, dos resistencias iguales en colector, fuentes del mismo valor positivo o negativo. Bueno, y en este caso estaría una especie de modo común, porque solamente habría una señal que está entrando a ambas bases, lo cual no tendría mucho sentido. Y hablan de algunas cosas, como indicó el profesor mexicano, pero no las justifican. Por ejemplo, dicen que la fuente de arriba tiene que ser del mismo valor que la fuente de abajo, sino que una es positiva y otra es negativa. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tiene que ser así? ¿En qué momento ha dicho? ¿Cuál es la razón para que la fuente positiva tenga el mismo valor que la fuente negativa? Y es más, ¿por qué tiene que haber fuente negativa y fuente positiva si podría bastar con una sola fuente? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea al respecto? ¿Se han preguntado eso o le han preguntado a algún profesor y les ha dado una respuesta? Misterioso, ¿no es cierto? En realidad no hay ninguna razón para que la fuente positiva sea del mismo valor que la fuente negativa. No hay ninguna razón. Así en principio, ¿no? Lo que ocurre es que si vamos a construir la fuente y construimos una fuente positiva y una negativa, la manera más fácil de hacerla es con un transformador toma central. Y el toma central da pues el positivo el mismo valor que el negativo. Una primera razón. Una segunda es de que el amplificador diferencial mayormente se ha movido en el ámbito de los integrados. Y a los integrados no les gusta tener condensadores porque son difíciles justamente de integrar. Entonces, resulta conveniente que la salida de una etapa tenga en DC 0, de manera de que no se requiera de un condensador de bloqueo para acoplarlo a una carga o a otra etapa. Entonces, para tratar de buscar que la salida tenga un nivel continuo a 0 y que permita excursiones positivas y negativas con respecto a ese 0, entonces se requiere dos fuentes de alimentación. Una positiva y otra negativa. Pero si no es eso el caso, si la salida puede tener un valor de continua y utilizamos un condensador para acoplarla, eh, podemos usar una sola fuente también. O sea, no necesariamente tiene que haber dos fuentes y tampoco necesariamente la fuente positiva tiene que ser igual que la negativa. Muy bien, primer punto.
Segundo, acá habla de que los betas sean iguales, sobre todo los betas de los transistores de arriba. ¿Y eso en qué influye? ¿Que los betas sean iguales o no? Tampoco nadie lo sustenta. Para la simetría, ¿Mm? para la simetría de corrientes, profesor. Pero ¿por qué simetría? ¿Por qué los betas deben ser iguales para la simetría? Mm, Me parece que es eh, para poder separar las ganancias diferencial y común. Bueno, pero, o sea, físicamente no se ve, ¿no? Peor todavía si no se ponen resistencias de base, porque eh, las corrientes de base son las directamente implicadas en los betas, ¿no? Y si no hay resistencias en la base, ¿para qué van a ser los betas iguales? Entonces, ese es otro aspecto. Ahora, también, por supuesto, viene el por qué la resistencia del colector también van a ser iguales. Y también viene el asunto, como bien mencionan ahí, de la simetría. ¿Y por qué tiene que haber simetría? Bueno, uno dice para que la corriente se reparta mitad-mitad. Sí, pero ¿qué tiene que ver que la corriente se reparta mitad-mitad con que la resistencia del colector sean iguales? Si la corriente que se reparte mitad-mitad no es la de colector, sino la de emisor. La de colector solamente recoge. Bueno, y así hay cositas, como ustedes ven, que están en los libros, lo dice el profesor mexicano y muchos más, y en el fondo no están sustentadas. No, no están sustentadas. Bueno, pero así, sobre esa base están hechos los libros, ¿no? Los libros los sacan bonito, a colores, todo, y ya está, ¿no? Y ya muchos se quedan contentos porque se quedan a nivel del libro. Desafortunadamente en los últimos tiempos prevalece mucho eso de quedarse solo a nivel del libro, ¿no? Como les decía, ya no se pasa a ver si esto funciona o no funciona. Ya así nomás dicen, ¿no? En el mejor de los casos lo pasan a simulación, que a veces yo le llamo disimulación. No, si el simulador sí sale y dice, también se queda tranquilo, ¿no? Y no va a tratar de implementarlo en el laboratorio. Clara Hess adopta otro enfoque, eso está en el libro de Clara Hess y en la separata del Colpis, que he pasado. Y Clara Hess lo pone de una manera un poco más cruda, ¿no? Para Clara Hess el diferencial sigue siendo dos transistores amarrados por emisor y ligados a una fuente de corriente constante. Pero ya no colocan, no precisa qué cosa hay en los colectores. Porque ciertamente el colector recoge lo que hay en emisor, nada más. Y Clara Hess indica claramente de que I1 más I2, la corriente de emisor, deben ser iguales a X sub K, por supuesto, pues. Y también que I1 es un cierto IS1, E a la BB1, y 2 igual, ¿no? Eso también. Es la ventaja que con Clara G ya no hay vuelta que darle, ¿no? ¿Qué va a decir? Así es, pues, así es. A mí al final el enfoque de Clara G me parece más sencillo que el enfoque de los libros. Y por supuesto el enfoque de Clara G engloba al enfoque que dan los libros, ¿no? Luego dice
luego dice que la diferencia entre los voltajes base emisor de 1 y de 2 debe ser producto de la diferencia que hay de las entradas B1 con B2. Es igual, ¿no? ¿Y esto debido a qué? A que se está suponiendo que los voltajes base emisor de continua, de 1 y de 2, son los mismos. Bueno, eso también es correcto dentro de cierto nivel de precisión, ¿no? Porque iguales no son, pero bueno, pues puede ser, ¿no? Luego, Claranges indica que IS1 podría ser igual que IS2 si ambos transistores se han hecho, dice, sobre un mismo chip y son idénticos en tamaño y construcción. Y saca a relucir ahora algo ya práctico, ¿no? O sea, IS1 y IS2, si ustedes revisan la teoría de dispositivos electrónicos, depende de una serie de parámetros, de la área, de las dimensiones, como dice acá, de la cantidad de impurezas de la zona NP, ¿no? La construcción. Pero si son transistores que se han hecho en el mismo momento, en el mismo chip, se puede tener con bastante aproximación que IS1 sea igual a IS2. Y eso es a lo que se refiere a tener dos transistores idénticos. No es que sean dos transistores con el mismo beta necesariamente, sino que tengan un IS1 prácticamente igual a IS2. Y por supuesto BB1 igual a BB2. Pero no dice nada de los betas. Tampoco habla de las resistencias de colector y tampoco se menciona aquí la palabra simetría. Bueno, efectivamente, si uno quisiera encontrarse dos transistores idénticos así nomás, ¿no? Yendo y pidiendo, por ejemplo, dos transistores 2N2222, se puede apostar de que no va a encontrar que esos dos transistores tengan exactamente el mismo BB y sean exactamente o prácticamente el mismo IS1 con IS2. Eso es como tratar de encontrar dos personas iguales. Y eso no existe, pero sin embargo, en la vida encontramos que hay dos personas que sí son muy parecidas, ¿no es cierto? ¿Qué personas son esas las que son muy parecidas? ¿Cómo se llaman? Gemelos. Claro. Pero los gemelos han nacido de la misma mamá, del mismo papá, y prácticamente al mismo día y la misma hora, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre también con estos transistores, ¿no? Han nacido en el mismo momento. Entonces, los transistores idénticos en realidad se encuentran cuando se hacen al mismo tiempo, en un mismo chip. Entonces, para comenzar, los integrados son el mejor sitio donde uno puede encontrar transistores idénticos. Y en principio, antes vendían así, para hacer un diferencial, vendían chips con transistores idénticos, nada más. Y uno le ponía todo el resto afuera. Bueno, esas cosas que no dice el libro, ¿no? Pero es en realidad. Y eso sí lo he visto yo, porque yo estaba estudiando en los 70 y yo sí veía que eso pasaba, ¿no? Eso ya muchos se han olvidado. Pues. Entonces, algunos quieren en el laboratorio hacer un diferencial con dos transistores discretos y nunca va a salir, pues, que la corriente mitad-mitad y simetría y todo eso, no por la resistencia en el que se ha puesto, sino porque simplemente no se cumple que IS1 sea similar a IS2 y que BB1 sea prácticamente el mismo que BB2. Entonces, si eso se cumple, dice Claranges, entonces I1 entre I2 va a tener esta representación, I1 más I2 es igual a I sub K, y entonces aplica su Baldor ahí, ¿no? Y obtiene que I2 e I1 se pueden formar en función a un Z, y ese Z simplemente es la relación de B1 con B2,
y la relación de B1 con B2 se puede poner con B1 mayúscula y X es el B1 mayúscula entre el famoso B sub T. Y sigue su razonamiento por el lado matemático. Entonces, particularmente, a mí me gusta más el enfoque Clara-Gesa, además que es más preciso, si ya vamos a hablar de precisión, ¿no? Bueno, pero acá vamos, como estamos en introducción, vamos a ver los dos. Entonces, estas son las diapositivas del profesor mexicano, y no es que él me las ha mandado, sino que con pantallazos hice ingeniería inversa, pero no la tuve. Entonces, aquí habla de que las fuentes tienen que ser iguales en valor, lo cual no es verdad, y que los beta también tienen que ser iguales, tampoco eso es cierto, y dice que, bueno, de repente B3 no es igual que beta de los demás. No, es que en realidad eso no es ninguna condición según Clara G, ¿no? Y como ustedes ya habrán observado, Clara G le da poca importancia al valor del beta, más se fija en el alfa, como debe ser, pero los otros libros clásicos son al revés, ¿no? Tratan de cargarle todo al beta. Y eso, desde el punto de vista teórico, es bonito, pero en la práctica eso es una desgracia. Porque en la práctica lo que sabemos es que el alfa se parece a 1, pero el beta, ¿cuánto será con cada transistor, ¿no? Habría que medirlo, y si la corriente cambia, si el punto de reposo cambia o la temperatura, cambia el valor del beta también. Y si cambiamos de transistor, aunque sea el mismo número, también cambia. Entonces ya se vuelve una rifa en la práctica el valor del beta. Bueno, luego aplica correctamente sus ecuaciones de Maya y obtiene el valor de la corriente, aunque siempre colocándole pues el beta acá, y claro, si el beta es mucho mayor que 1, que eso siempre es así, las corrientes de colector se asemejan a las corrientes de emisor, eso siempre es así también. De frente le pone que el voltaje base emisor es 0,7, lo cual es otra aproximación porque no necesariamente es así, ¿no? Luego, afortunadamente, utiliza resistencia dinámica, que es algo que decimos que el G sub M, y le coloca 26 milivoltios. Luego continúa siempre despreciando 1 sobre beta frente a 1. Está bien, está bonito. Luego aplica mallas, efectivamente, saca el BCE, saca la corriente I sub C. Muy bien. Y bueno, ¿no? Esto se puede aplicar en bolsa, todo también para encontrar el punto de reposo. Por cuestión de tiempo acá, pues no vamos a estar calculando el punto de reposo, pero ustedes sí lo pueden hacer, ¿no? Bien, luego pasa a la parte, dice de alterna, y aplica esto de que hay una ganancia diferencial, una ganancia de modo común, y la ganancia diferencial es mucho mayor que el modo común, dice, ¿no? Y pone unas expresiones y que hay un cierto formulario. Y también indica que la relación del modo diferencial al modo común se puede denominar rechazo al modo común e inclusive se puede dar en decibel. Bueno. Hace su análisis en alterna y saca que la ganancia en diferencial sería RC sobre 2RE, por supuesto, esta pequeña señal. Y para la ganancia en modo común, encuentra una expresión donde está incluido el R0, donde R0 sería el que sale de la fuente de corriente constante. Bueno, hasta acá alguna dificultad. Ninguna cosa.
Si no, no te escucho. Ah, no, que todo bien, profesor. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Por si acaso, aquí está el análisis del libro de Bolsa, ¿no? Sí, efectivamente, sí sale, pues, ¿no? Con RE, como ha indicado el profesor acá mexicano. Bueno, afortunadamente ustedes, por lo menos algunos de ustedes parece que sí han comprendido bien todo esto, lo cual pues no está nada mal, por supuesto, porque el profesor mexicano mismo ven que estaba preocupado por ver si entendían esta parte. Lamentablemente, entre comillas, acá no estamos en México y el nivel pues que utilizamos por lo menos en este curso es bastante más alto que el que usan allá, y esto nos sirve solamente como una base para continuar y no es ya que acá se acabó. Acá pone su ejemplo. Y este ejemplo es típico de los problemas que ponen allá en su famosa serie de problemas, exámenes, ¿no? Se ponen lo mismo, le cambian los datos nomás. Y todavía en modo virtual y todavía ya ustedes imaginarán cómo están las notas por allá, ¿no? Y encima todavía el profesor mexicano está preocupado de que no vayan a salir jalado. Aquí se nota, por ejemplo, que ya utilicé transistores con beta 300 y la fuente de corriente constante presenta un R0 de 30K. Obviamente, pues eso está fuera de foco porque una fuente de corriente constante cerca, que sea casi ideal, no tiene pues 30K, tiene megohmios de R0. Es del orden de la inversa de HOV, por ejemplo, no de HOE, sino de HOV. Entonces poner 30K quiere indicar nuevamente, como ya se notó en los amplificadores sintonizados, que el doctor mexicano no va por el laboratorio, pues, ¿no? Se queda en la simulación nomás. Y en hacer bonito su gráfico, eso sí, ¿para qué, no? Sí, hace bonito. Bueno, hace su desarrollo y encuentra que los voltajes son 3.3334033 y la corriente 1.064 miliamperes. Pero, ¿para qué pues todos estos decimales si ya está indicando que está despreciando el beta, que está considerando que BB es 0,7 cuando no es exactamente 0,7? ¿Qué sentido tiene poner todos estos decimales en la respuesta? Es lo que yo también me pregunto cuando ustedes contestan así, ¿no? Entonces, como se dice popularmente, ¿a quién se intenta impresionar, ¿no? Con esta cantidad de decimales. No, pues esto hay que redondearlo, hay que redondearlo. Bueno, en continuo no creo que tengan mayores dificultades en obtener estos valores. Pasa alterna, utiliza su fórmula, que bueno, son las que están demostradas y todo, y saca que el RE también, ¿no? El mismo defecto. Entonces, todo esto decimales. 26 milivoltios es cuando la temperatura es 300 grados Kelvin, pero como les decía, si la temperatura se mueve, también se mueven los 26, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aplica también la fórmula que tiene para el modo común y sale que 0.33 y dice que baja, pero en realidad pues eso sale así porque arriba ha puesto una actriz de colector de 20K
y abajo le ha puesto a un R0 de 30, ¿no? Pero en realidad, como les decía, este 30 está fuera de foco, estos son megomios. Y si acá se le pone megomio, entonces esta ganancia de modo común no es 0.33, pues, sino es 0.00000 no sé cuánto. En la práctica no se considera que la ganancia de modo común exista, pero acá como hay nuevamente un apego al libro y hacer un poco de tiempo con eso, se obtiene una ganancia de modo común que en realidad eso nunca se va a dar, ¿no? La ganancia de modo común en un diferencial es totalmente despreciable. Y bueno, aprovecha entonces para encontrar un valor de rechazo de modo común que le sale al orden de 50 y tantos decibelios, cuando en la práctica es superior a 100 decibelios, el rechazo queda a modo común, ¿no? Típicamente puede ser 110, 120 decibelios el rechazo a modo común. Bueno, y obtiene entonces una salida que él también le dice que es menos 7.162 voltios. Acá saca, ¿ven? Del examen, ese examen parcial, el famoso que está, este es examen parcial. En modo virtual, ¿ah? Bueno, este del 17.2 ya fue presencial, pues ya está bien, ¿no? Pero en virtual les ponen que ya lo mismo, nomás se lo mandan por el Classroom, no sé qué estaban usando ahí, dice, ¿no? Bueno, si este examen lo ponen acá, pues ya mejor no ponemos el examen, a todos le ponemos 20 y seguimos pasando, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como ven, pues hay un poco la mala suerte de estar en la uni, ¿no? Porque si estuvieran en México ya hubieran pasado ya hace rato con 21. Yo estuve también un tiempo por allá, mejor me hubiera quedado allá en México, también me la estaría llevando bastante fácil. Bueno, estos problemas, pues como ya están resueltos, es cuestión de que ustedes lo revisen, no va a estar acá revisando ya todo lo que él sacó, ¿no? Además, esta es una clase de introducción, después vamos a volver sobre esto. Entonces, yo quiero aprovechar más bien este tiempo para nuevamente ver el enfoque de Clarangel, ¿no? Entonces, insisto, el enfoque de Clarangel no habla de simetría, no habla de un montón de cosas. Simplemente sí, eso es verdad, habla de transistores idénticos. Pero idénticos dice, ¿no? Que esto va a ser verdad probablemente si están integrados en un mismo chip. Y entonces ahí se va a cumplir que los voltajes base emisor van a ser lo mismo y que los IS también van a ser lo mismo. Y como I1 más I2 es igual a I sub K, que eso también es irrebatible, entonces aquí se aplica un poco de valor, ustedes tendrían que hacer esta demostración y saca que I1 y I2 es función de la diferencia de los voltajes de entrada, ¿no? Y que esta diferencia, bueno, lo pone que el caso que sea una sinusoide, que es un caso general, también se puede definir el X igual, ¿no? Con la diferencia de estas sinusoides sobre B sub T. E incluso define, o acá grafica cómo sería I1 e I2 en función de estas diferencias, ¿no? De voltaje. Y todo desde el punto de vista matemático, que está bonito, ¿no? Bueno, bonito porque le gusta la matemática, que supongo que serán todos, ¿no? Porque no creo que haya alguien aquí que no le guste la matemática. Aunque de repente por tener algunas malas experiencias, pero bueno, pues la matemática es bonita, pero no hay que exagerar, pues. Miren, acá podemos sacar algunas conclusiones también simpáticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si B1 es igual a B2? Si B1 es igual a B2, ¿cuánto vale Z?
Cero. 0, pues. Y si Z vale 0, ¿cuánto valdría I1 e I sub 2? En función de IK. IK medios. IK medios, perfecto. ¿Está bien, pues? Está bien. Pero aquí no apela a ninguna simetría, ni a que la resistencia del colector sean iguales, ni que los voltajes de la batería, nada. Matemáticamente sale mitad cada uno. Pero fíjense, B1 igual a B2 no quiere decir que B1 y B2 son 0. Claro, si B1 y B2 son 0, también B1 es igual a B2, ¿no? Pero puede que B1 y B2 no sean 0. Basta que B1 sea igual a B2 para que igualmente continúe las corrientes en situación igual a la de reposo. Ese es un concepto importantísimo. Ese es un concepto importantísimo. Y prácticamente ese es el que le da el nombre y la utilidad al amplificador, porque el amplificador se llama diferencial, ¿no es cierto? Y si B1 no tiene ninguna diferencia con B2, simplemente el diferencial está como si estuviera en reposo. Entonces, ¿tendrá sentido hablar de ganancia en modo común? Modo común significaría que B1 es igual a B2, ¿no? ¿Habrá ganancia en modo común según Claranges? ¿Qué dicen? ¿Hay ganancia en modo común? Considera solo el diferencial, creo. ¿Cómo dijiste? Considera solo el diferencial, creo. ¿Cómo que para el chat? ¿Cómo es? Según Claranges, ¿hay ganancia en modo común? No, profe, no hay diferencia estable. No, pues no. Sí. No. Y eso es lo que ocurre en la realidad, pero no hay ganancia en modo común. Claro, algo, pues por ahí habrá no algo, porque la fuente de corriente no es perfecta, ya, pues, pero eso prácticamente no existe. Y eso es lo que ocurre en la realidad. Y ese es justamente el atractivo del amplificador diferencial. El amplificador diferencial es atractivo porque no tiene ganancia en modo común. Entonces su rechazo al modo común es, bueno, como dice, 800.000, bueno, eso es una cosa elevadísima, de eso no, ni se habla.
Bueno, si alguien quiere buscarle tres pies al gato, lo va a encontrar, pero no tiene sentido la ganancia un poco. Ahora, ¿esto para qué servirá? Era que no tenga ganancia en poco. Mire, uno de los principales problemas de los amplificadores es que usan un montón de condensadores, ¿no? Los amplificadores discretos. Y eso básicamente se usa porque un amplificador pues tiene que ganar miles de veces, ¿no? Desde que arranca hasta que termina. Y la tensión base emisor se mueve en milivoltios con la temperatura. Entonces, si esos milivoltios se van a amplificar miles de veces, pues es una desgracia. Entonces, se usan condensadores porque los condensadores no dejan pasar variaciones lentas, pero también limitan pues de que los amplificadores no puedan amplificar casi desde continua. Este problema térmico, que es el causante de tener tantos condensadores en los amplificadores discretos, no hacía factible hacer un amplificador integrado. Pero ¿qué pasa en el diferencial? En el diferencial, si la base emisor, la tensión base emisor de un transistor se mueve por temperatura, lo más probable es que el otro se mueva igualito, porque están pegaditos, tienen los dos la misma temperatura, están construidos igual, etcétera, etcétera. Entonces, si los voltajes base emisor por efecto térmico se mueven igual, ¿qué pasa con la diferencia B1-B2? Sigue siendo cero, ¿no es cierto? Y si sigue siendo cero, el amplificador diferencial no se mueve y por lo tanto puede conectarse en cascada a otras etapas para ir ganando más y más sin el problema de tener que usar condensadores para interconectarlos. Entonces el amplificador DC, perdón, el amplificador diferencial gana prácticamente desde DC. Y es prácticamente inmune a variaciones térmicas. Por lo cual lo hace ideal para ser integrados, amplificadores integrados. Entonces, ocurre una especie de combinación perfecta, como decía, son músicos salseros antes, ¿no? Que el transistor ideal para hacer un diferencial está en un integrado. Y el amplificador diferencial integrado es el ideal, y de hecho es el único, la única etapa que se utiliza para hacer amplificadores integrados, ¿no? Amplificadores lineales. El amplificador diferencial y el integrado están unidos de ida y vuelta. Hay un par de aspectos también muy importantes ligados con el amplificador diferencial. En un ambiente industrial hay que estar midiendo variables, pero son variables que se mueven muy lento. Por ejemplo, la temperatura hay que medirla en la industria, la presión, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para que variaciones muy lentas puedan amplificarse? Porque ahora sí queremos que eso se amplifique. Si tuviéramos un amplificador convencional con un montón de condensadores, no se podría hacer eso. Adicionalmente, en un ambiente industrial existe mucho ruido presente. Y normalmente el ruido, si utilizamos, por ejemplo, dos entradas muy cercanas entre sí, el ruido se mete casi igual por una de las entradas que por el otro. Es un ruido ambiental. O el ruido propio que también tiene cada transistor por motivos térmicos. ¿Qué pasa si B1 y B2 son voltajes de ruido y son prácticamente iguales los que están a la entrada de 1 y a la entrada de 2? ¿Qué va a pasar con ese ruido? Se va a rechazar, pues, no. ¿Y eso no les parece algo muy importante?
Por supuesto, ¿no es cierto? Esa es la esencia del amplificador diferencial. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, un amplificador para la industria, para que verifique si hay movimientos en los parámetros, o si voy a querer tener un amplificador por un micrófono profesional, busco pues una entrada diferencial para amplificar. Muy bien. Bueno, luego rápidamente y siempre siguiendo su estilo matemático, y Claranges pasa esto a tangente hiperbólica. Yo no sabía que la tangente hiperbólica servía para algo. Sí sirve, acá de tangente hiperbólica, no sé cuánto. Y encuentra Claranges que I1 e I2 se pueden colocar como I sub k sobre 2, que sería su nivel de reposo, más un I minúscula, que sería obviamente debido a si existe una diferencia o no. Y este I minúscula resulta, como ven ahí, con tangente hiperbólica de X medios coseno omega t. Bueno, esto, por supuesto, pues ustedes ya lo tienen, lo revisan con tiempo. Por eso no es, digamos, suficiente el tiempo que ustedes le puedan dedicar a observar esto. Ustedes mismos tienen que revisar. Por eso se requiere más tiempo que el que están acá. Si ustedes creen que con el que está acá es suficiente, no es cierto. Y si no tienen tiempo después de esto, yo lo entiendo, pero fatalmente se necesita, pues. Y por eso no debía ser su sistema donde hay 30 horas en Zoom. Eso es una desgracia, eso es una aberración educativa, eso no se puede. Pero fatalmente todo el mundo está contento. Oh, sí, así está bien. No puede ser, pues. Ustedes necesitan tiempo después de esto para revisar si todo esto también está correcto, ¿no? No, que así es nomás y después tienen errores conceptuales. Entonces, este I minúscula se puede poner en función de X. Y por lo tanto, nuevamente se le puede aplicar Fourier. Pues. Y es lo que hace, ¿no? Aplica Fourier. Pero miren, en el Fourier le aparece que no hay componentes pares. ¿Por qué será de que no hay componentes pares, de frecuencias pares? Miren, ¿cómo es la función de I en función de Z o X? ¿Qué tipo de función es según Fourier? Y minúscula, ¿qué tipo de función es según Fourier? ¿Es función par o función impar? Impar. Impar. ¿Y qué propiedad tienen las funciones impares? Desde el punto de vista de los armónicos. ¿Qué propiedad tiene una función impar con respecto a los armónicos? ¿Ya se olvidaron o no han visto eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo, pues, según Clage, cuando aplica Fourier? ¿Qué ocurre con los armónicos pares? De frecuencia par. No hay armónicos pares, pues, No hay, pues, no hay. Armónicos impares. No hay. Solamente hay impares, pues, solamente hay impares. ¿Y cuál es el armónico más importante para el THD en el transistor bipolar? En el transistor bipolar, ¿ah? ¿Cuál es el armónico responsable de la mayor parte del THD en el transistor bipolar?
el armónico de frecuencia doble, ¿no es cierto? En el diferencial no hay. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el THD en el caso del diferencial con respecto al bipolar, al trayectorio bipolar solo? ¿Cómo va a ser el THD del diferencial con respecto al THD de un trayectorio bipolar solo? Mucho menor, pues mucho menor. Unas 10 veces menor. Y eso también no es algo simpático, que el THD del diferencial sea como 10 veces menos que de un trayectorio bipolar en situaciones similares. Muy bien, entonces Clarancés obtiene pues da también su tabla, pero ya no hay armónicos pares. Y también demuestra, eso habría que verlo, que el GMX se relaciona con el G sub M propio de pequeña señal por un factor que podríamos llamarle el factor de corrección, ¿no? Que sería en este caso 4,1 de X sobre X. Y aquí muestra el factor de corrección en función de X. Y entonces todo esto se empieza a parecer tremendamente a lo que se había visto en la primera parte pues, del tránsito bipolar. Entonces, efectivamente, se puede encontrar, y la ganancia de pequeña señal ya se vio ahí en el profesor mexicano cómo puede evaluarse. Claro, ahí lo da en función de 2R minúscula, pero acá lo da en función de G sub M. G sub M. Ahí está, pues. Muy bien. Entonces, solamente hasta esta diapositiva vamos a llegar en esta introducción. Entonces, tienen bastante material pues para revisar, ¿no? Bueno, entonces, aquí vamos a tener la parte de teoría por hoy día. Y bueno, es que casi toda la teoría, ¿no? Pero, después el THD también tiene su DDX, tiene su curva, ¿no? Volvemos a problemas similares al diferencial, pero esto ya no quiero tocarlo, vamos a ver en la siguiente, ¿no? Hasta acá nomás. Porque esto ustedes todavía tienen que revisar, pues hay muchas cosas que mucho así es, bueno, a ver, pues, ¿no? Revisen todo esto. Bueno, hasta aquí alguna consulta, pues ya vamos a pasar a ver, ¿no? Los resultados del examen. Bueno, entonces revisen pues este material hasta esta parte, ¿no? Después en la siguiente sesión vamos a ir después de acá. Entonces acá ya voy a detener.